Hola, ¿qué tal, Jacobs? Pues después de que Laura Sheinbaum le había puesto ahora sí que un arrastrón a un reportero que se quiso pasar de lanza preguntándole acerca de los escudos nacionales, pues ya después sale Borolas a responderle a Claudia Sheinbaum, pero pues veamos cómo Claudia Sheinbaum dejaba callado al reportero. No sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista, o no conoce parte de la historia de México. Estamos recuperando los principios de Juárez, la justa medianía, la austeridad republicana, el respeto al derecho ajeno. Tal vez eso es lo que está en el fondo y nosotros no, al revés. Queremos reivindicar al mejor presidente que ha tenido México, que es Benito Juárez. Estamos recuperando la historia nacional, la recuperación de la memoria histórica, de lo que significó Juárez en la historia de México, de lo que significa la justa medianía, de lo que significa acabar con la corrupción, de lo que significa que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de lo que significa la soberanía nacional. Eso es lo que se recupera con el águila juarista. Entonces cualquiera que quiera ver otra cosa ahí, pues este país es libre, todo el mundo puede publicar eh, lo que en plena libertad, pero aquí lo único que estamos haciendo es rescatar la memoria histórica y recuperar la historia de México. Y hoy que hablamos de independencia y soberanía, también recuperamos a Leona Vicario, que es símbolo de nuestra independencia. Entonces son símbolos de la historia de nuestra patria. Y yo creo que es importante recuperar esa memoria, lo que significa, y cada quien puede hacer la interpretación que desee, pero de nuestra parte el haber puesto esta águila pues es una recuperación y un rescate de la memoria histórica del siglo XIX y lo que representa Juárez y su reivindicación en este momento de la historia de México. Yo hay algunos que quieren borrar de la historia nacional a Juárez. Nosotros lo reivindicamos. Y pues prácticamente es así como Claudia Sheinbaum le pone unas cátedras ya que le quisieron pues prácticamente atacar, ponerle preguntas incómodas de mala leche y pues prácticamente le pone unas cátedras de historia al periodista, pero pues ya después de esto pues sale Borolas a contestarle a Clara Sheinbaum, pero pues realmente pues sí, estamos recuperando lo que viene siendo la historia que los del PRIAN no querían que resaluciera porque pues estaban borrando emblemas o sea, siquiera de los billetes, o no sé si se acuerdan del billete donde salía Zapata y cosas así, entonces no querían pues que recordaran prácticamente esto y pues fue así como se fue perdiendo y perdiendo la historia y pues así prácticamente antimexicanos, lo que viene siendo todo el peanismo, todos los expresidentes antimexicanos a más no poder. ¿Por qué les digo que son antimexicanos? Porque desde Salinas de Gortari, pero yo me imagino que han sido más expresidentes que se han de haber robado. Nada más que como antes no había redes sociales o no salía tanto la verdad porque eran manipulados al 100% los medios, porque pues también recibían sus tajadas de dinero. Me imagino que también antes hacía su robadero de dinero. Pero pues ya, pues prácticamente al empezar con Calderón, pero sobre todo con Peña que se destapó pues mucha corrupción que no la pudieron tapar por ningún lado por las redes sociales, pues antimexicanos porque querían regalar el petróleo a los gringos y adjudicárselos a ellos también. Los ferrocarriles que pues hizo Salinas Cedillo, pues regalar todas las riquezas, por ejemplo, pues Peña Nieto quería también quería regalar al parecer el agua, quería también regalar la institución, quería regalar pues prácticamente también lo que era el agua, todos los recursos naturales querían dárselos tanto a los gringos como quedárselos a ellos y casi regalarles lo que viene siendo pues el territorio, así ya nosotros los mexicanos pues váyanse porque pues ellos son los expresidentes antimexicanos que han regalar todos los recursos, sobre todo el petróleo
que prácticamente el petróleo viene siendo parte fundamental para el desarrollo de México, porque pues de ahí se hace el desarrollo de pues prácticamente pues todo lo que viene siendo México, porque de ahí era un buen una buena entrada de dinero prácticamente pues para el país, pero pues como fue gobernado por antimexicanos y reglaban también la banca mexicana, que no sé por qué demonios, aprobaban el FOBAPROA, Sevilla también, pues prácticamente siendo pedazos al país, pero pues en la peor época eh, nos tocó uno de los mejores presidentes, nos salvamos de un apocalipsis prácticamente, como diría el maestro Jalif. Y pues aquí sale pues uno de los principales expresidentes y peores evaluados de México, y pues yo me atrevería del mundo, porque pues a uno que quiera ponerle así a su país, pues es uno de los peores inmundes presidentes, ratas inmundas de lo peor. Felipe Calderón, que dejó prácticamente un cementerio, un narcopresidente. Pero bueno, aquí vemos la nota donde dice: el expresidente de Calderón criticó los símbolos nacionales que están cambiando por los partidistas según el de Morena. Pero pues el idiota no sabe qué es juarista, que él prácticamente no sabe qué es eso ni quiere hacerse eso. Como por ejemplo que decía: ley del escudo, dice: la bandera y el himno nacional, artículo 5, toda reproducción del escudo nacional deberá corresponder finalmente al modelo que se refiere al artículo segundo de la ley, del cual no podrá variarse ni alterarse bajo ninguna circunstancia. Que aquí lo que no sabe Borolas es que este signo que tenía la águila así con las alas extendidas, pues viene siendo de Juárez, que ya después cambiaron la bandera. Y pues que viene siendo este símbolo, que pues prácticamente era como Juárez es pues uno de los mayores símbolos y mejores presidentes. Está entre AMLO y Juárez, de los mejores presidentes de aquí de México, donde pues aquí está el águila, que prácticamente era pues es juarista, que recrea la historia. Y pues aquí era donde directamente Felipe Calderón, el etélico Borolas, pues le responde claro a Sheinbaum, le dice: no se haga. El problema no es el águila de Juárez o de Díaz, el problema es el emblema de Morena. No sé si aquí anda borracho o no, el Felipe Calderón Borolas, el etílico. Los símbolos nacionales no deben de unirnos a todos los mexicanos, nos están cambiando los símbolos partidistas, que también son el peor que el PRI. Aquí pues prácticamente pues Borolas, el etílico, está pues viendo que el vato no tiene historia, o sea, se le olvidó la historia, donde pues ese güey nada más quiere estar haciendo entrevistas y pues no le conviene, porque pues en la historia es cuando sacaron a todos a la chingada de aquí, tanto como los españoles, a los gringos y a los franceses. Dice: también el PRI se apropió a la mala de los colores de la bandera, ustedes son peores, hay que agregarles hipocresía. Creo que usted es suficiente e inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione, son peores. Como ves aquí a Borolas, pues prácticamente haciéndose como que la víctima, que donde al parecer su partido fue pues prácticamente financiado por narcos, que no se ve ese proceso de visita, donde esperemos donde no lo dé el Lorenzo Córdoba su registro. Y pues usted por ejemplo, ¿tú a quién le darías la razón? ¿Tú le darías la razón a que viene siendo Borolas? ¿O le darías la razón a Clara Sheinbaum? Donde pues Clara Sheinbaum te está dando los datos y datos contundentes, que pues prácticamente es parte de la historia, que es juarista. Y pues lo que viene siendo pues Felipe Calderón, que pues prácticamente no quiere ver o se hace el ignorante de la historia, que pues prácticamente no le conviene esta parte de la historia, porque pues es algo incómodo para él,
Así que, pues bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó el video, te invito a ver